esas ya habíamos empezado a platicar. De hecho, creo que me llevé toda una sesión platicando sobre la estabilidad en el plano complejo S. Y es hora de hacer su relación con el plano complejo Z. Bien. Entonces, déjenme ponerlo por aquí. Ok, perfecto. Este es el siguiente tema. Entonces, lo último que vimos fue trabajar con el criterio de estabilidad, pero en el plano complejo S, ¿no? De hecho, hicimos un repaso de ello. Y lo que nos toca ahora es trabajar con el plano complejo Z. Bueno, entonces, hacer algunas anotaciones. Nosotros teníamos el plano complejo S, en donde aquí tenemos la parte real, y el sistema en el plano complejo S era estable si solo si todos sus polos estaban en el semiplano izquierdo. Bien. ¿Qué sucede? Que cuando yo aplico la transformación al plano complejo Z, ese sistema de transformación en donde nosotros trabajamos con Z igual a E elevado a la TS, ¿no? Donde T es el periodo de muestreo y S es la variable compleja S. Entonces nos llevaba a un nuevo plano, que era el plano complejo Z. Ese plano complejo Z, el sistema iba a seguir siendo estable, pero ahora, cuando todos esos polos caían en el círculo unitario, ¿no? En un círculo de radio 1. Entonces el radio de este círculo es 1, y todos aquellos polos, todos sistemas que tuvieran polos en el círculo unitario o dentro de ese círculo unitario son estables, ¿no? Y entonces, igual que en el plano S, es el polinomio característico. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es determinar la función de transferencia en lazo cerrado, y de esa función de transferencia en lazo cerrado tenemos que llegar a nuestro polinomio característico, ya sea en S o en Z, es exactamente lo mismo. Entonces, este es nuestro polinomio característico, y pues las características es que para que el sistema sea estable, todos los polos del lazo cerrado deben estar dentro del círculo unitario. Cualquier polo en lazo cerrado fuera del círculo unitario hace inestable al sistema. Si un polo simple se presenta en Z igual a 1, el sistema es críticamente estable, ¿sí? Era críticamente estable en el plano complejo S cuando estaba sobre el eje imaginario. Aquí va a ser críticamente estable cuando este se encuentre sobre el círculo unitario, ¿no? Al igual que el plano complejo S, los ceros del lazo cerrado no afectan la estabilidad y únicamente afectan los polos. Por lo tanto, los ceros del lazo cerrado pueden estar en cualquier parte del plano complejo S o plano complejo Z, ¿sí? Bien. Entonces, ahora todos los dibujos, ok. Entonces, esto es algo, lo que tenemos que hacer es algo muy simple, ¿no? Lo que tenemos que hacer es agarrar el polinomio característico, ¿sí? Yo agarro el polinomio característico, lo igualo a 0 y determino las raíces. Y si observo que estas raíces están dentro del círculo unitario, pues el sistema es estable. Entonces, lo que yo tengo que visualizar básicamente es la magnitud de este polo. Entonces, yo agarro el polo, está ubicado en la parte real en punto 5, y su parte imaginaria es 1.23. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ubicar el polo, y si ese polo, su magnitud, si ese polo, la magnitud de ese polo, su magnitud es menor que 1, entonces hablamos de magnitud. Si su magnitud es menor que 1, entonces el sistema sería estable, ¿no?
Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar la magnitud de ese polo y verificar esa condición. Y si es así, pues el sistema es estable. Bien. Lo mismo sucedía en el plano complejo S. Yo sacaba las raíces si estaban en el semiplano, si estaban en el semiplano izquierdo, o todas sus partes reales eran negativas, pues el sistema es estable. Bien. No sé si hay dudas de lo que hemos platicado. ¿No, señores? Bien. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Considera el siguiente sistema de control, donde el retenedor de orden 0, pues ya sabemos que es 1 menos C a la menos TS sobre S. La función de transferencia es 1 sobre S más 1. Me dicen que determine el rango de K que garantice la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Considere que el periodo de muestreo es 0.5. La función de transferencia en lazo cerrado de este sistema la podemos determinar aplicando nuestro criterio de estabilidad nuestro criterio de estabilidad que hemos visto, que es verificar dónde están ubicados los polos de lazo cerrado. Y para esto yo tengo que obtener el polinomio característico, no queda otra. Entonces vamos a determinar ese polinomio característico. Yo empiezo desde R de S, paso por el punto suma y me encuentro un muestreador. En ese momento, al pasar la señal RDS por el muestreador, esa señal se convierte en R muestreada de S. Entonces viene la señal, pasa por el muestreador y se convierte en RDS, muestreada. ¿Sí? Luego continúo con el proceso, paso por K. ¿Sí? Paso por K. Y ahora esto se multiplica por K. Paso por el retenedor de orden 0 y paso por GDS. Entonces, el siguiente es, agarro, paso por el retenedor de orden 0, paso por GDS, y y recuerden que a la salida del sistema habíamos considerado un muestreador ficticio. Y ese muestreador ficticio lo que me permitiera era obtener esa señal Y muestreada de S. Bien. Entonces, paso por el retenedor de orden 0, G del retenedor de orden 0, paso por G, y todo esto lo voy a llevar por el muestreador ficticio. Entonces, al pasar por el muestreador ficticio, las señales que no estaban previamente muestreadas, como era el retenedor de orden 0, como es la GDS, se muestrean. Entonces, estas señales se muestrean y obtengo el producto de esas dos funciones muestreadas. Bien, entonces tengo estas dos señales y estas señales se muestrean. Entonces, esto sería nuestro trayecto directo. Todo este trayecto directo lo voy a dividir entre 1 menos la suma de todos los lazos. ¿Y cuál sería mi lazo? ¿Cuál sería el lazo que yo tengo, señores? Es lo que está en el numerador, ¿no? Lo que está en el numerador, Pero quitando la negativo, R perdón. muestreada de S, ¿no? Ah, sí, perdón. Y con el signo negativo, este se vuelve positivo. Y este sería hasta acá. Y esto es la señal de salida, que era nuestra Y
muestreada de S. Esta es nuestra Y muestreada de S, en mayúscula además. Perdón, prof. En mayúscula. Y muestreada de S. ¿Va a grabar la clase? Ah, es que no sé si alguien lo puede grabar, perdón, es que me quedé ya se me agotó la capacidad del disco duro. A ver, deje ver si puedo grabar. Sí. Ah, si la puedes grabar, adelante, te lo agradeceré porque ya me mandó el aviso que ya no puedo grabar y estoy depurando. Entonces, pero la depuración la voy a terminar el viernes y no me permite ya grabar. Si alguien la puede grabar y nos las comparte posteriormente, estaría perfecto. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, hacemos la transformación de coordenadas z igual a e a la ts, donde t es el periodo de muestreo y s es la variable compleja. Y eso me permite, esto que está aquí, recuerden lo que habíamos dicho, nos permite que toda señal que estaba muestreada, en el dominio complejo S, esto nos permite obtener la señal o su transformada Z de esa señal. Pero de todas las que estaban muestreadas, estas muestreadas, las normales, las X de S normales, no se pueden transformar. Tiene que ser aquellas señales que estén muestreadas. Por eso era el uso del muestreador ficticio, para permitir que esas señales se muestrearan. Esto implicaría entonces que esta función y muestreada de S se convierte en Y de Z. Tengo aquí mi raya de quebrado. Esta R muestreada ahora se convierte en R de Z. K pues es la ganancia, K no afecta. Y estas funciones que están aquí, que están muestreadas y que forman un vínculo, esto significó que en el plano complejo S primero se multiplica y el producto de esa multiplicación, o sea, la obtención final de esa multiplicación, a eso es lo que le vamos a aplicar la transformada Z. Entonces aquí sería, pero ahora ya no con el muestreo, sino ahora en el plano complejo Z. Y esto sería 1 más exactamente lo mismo, pero en Z. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué nada más se muestra de nuevo del retenedor de orden 0 y la GS? ¿Por qué no se muestra la K también? Así, bueno, es que la K es una ganancia. Ah, entonces no se tiene que mostrar nada más. No, porque no afecta, es una ganancia. Ok. ¿Sí? Ok, Sí. bien. Entonces, mi polinomio característico, pues ya aquí lo identifiqué. Todo el proceso fue para identificar mi polinomio característico. Este es mi polinomio característico. Cuando lo igualo a 0, pues ya se convierte en una ecuación característica. Entonces, todo el problema ahora radica en encontrar ese polinomio característico. ¿Cuáles serían los valores o la función de ese polinomio característico? Y para esto, lo que tengo que hacer es, estas S ya no existen, perdón, estas S ya no existen. Estas S que están aquí, perdón, ya no existen, porque ya están en el dominio complejo Z, perdón. Se me pasó a la hora de copiar y pegar, perdón. Entonces, en realidad, estas no existen, porque ya están en el dominio complejo Z. Entonces, a la hora de hacer el copy-paste, me lo llevé, perdón. ¿Sí? Dejan de estar en el dominio complejo S y pasan al dominio complejo Z. Y este es el problema. ¿Cómo obtengo este producto? ¿Cómo obtengo este producto en Z? ¿No? ¿Cómo obtengo ese producto en Z? Entonces, para obtener ese producto en Z, sería la transformada Z. ¿De quién? ¿De quién sería la transformada Z? ¿De quién sería esa transformada Z?
Primero los tengo que multiplicar en S, y ese producto en S le aplico su transformada Z. ¿De quién? Del retenedor de orden 0. Multiplicado por nuestra función de transferencia. Bien. Y esto sería igual multiplicado por la transformada Z No sé si están de acuerdo con ese proceso. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? ¿No hay dudas? Profesor, o sea, sí sé que eso está bien, o sea, por los apuntes que he estudiado y así, nada más no entiendo por qué es válido, o sea, por qué puedes separar dos factores de la transformada Z, y transformar uno y el otro por separado, o sea, porque, bueno, al menos de las transformadas que hemos visto, normalmente eso no se puede hacer, ¿no? Es que es una función que habíamos hecho anteriormente, que tiene buen rato. Si yo lo escribo así, voy a escribir así, GDS. Esta S la voy a pasar al denominador de esa función. Lo agarro. Y ahora esta S que está aquí, la voy a pasar a ese denominador. ¿Sí? Y este me quedaría 1 menos C a la menos TS normal, pero lo voy a sacar de este numerador. Aquí lo voy a poner. Bien. Y a toda esta GDS entre S, a toda esa GDS entre S, la voy a reescribir como una nueva función, únicamente para simplificar la notación. Bien. Entonces, esta S de este denominador del retenedor de orden 0, lo pasé al denominador de la función. Y ahora a GDS entre S le llamo G1 de S. Por ejemplo, mi función GDS era 1 o es 1 sobre S más 1. Al hacer esta operación de pasar esta S al denominador, mi nueva G1 se convierte en 1 sobre S más 1. Entonces, lo que aquí hice en esta operación simbólica, pues aquí lo podemos visualizar ya para el caso particular. Prof, yo ¿Sí? creo que eso correspondería más como si tuviéramos dos retenedores de orden 0 y no estaríamos respetando el hecho de que el retenedor de orden 0 transforma todo a la Z en el punto dado, que es al final de la Y. O sea, vaya. pero ahorita lo único que estoy mostrando aquí es cómo resolver este problema. Entonces, ¿qué sucede cuando una función... ¿Sí? No, hacía decir que, o sea, de lo que hiciste ahorita, sí, hasta ahí todo bien. Mi duda es justamente en la parte del final, que, o sea, por ejemplo, si tenemos, por dar un ejemplo con transformada de Laplace, si tenemos no es lo mismo, Claro que es lo no. mismo transformarlo junto, separarlo, transformarlo y multiplicarlo, ¿no? ¿O sí? No, no es lo mismo. O sea, pero justamente es que, esa es la cuestión que yo... Sí, yo Ok. también. Es lo O sea, mismo. lo de... Ok, entonces, si me dejan concluir, ahorita ya lo van a visualizar. Dividiendo. Sí, pero... Ok, si quieren, déjenme terminar y ahorita ya lo visualizamos. Bien. Hasta aquí es lo mismo, ¿no?
¿Sí? Entonces, esto que está acá, a la hora de multiplicar la G1, me quedaría así. Lo único que hice fue multiplicar G1 por 1 y G1 por E a la menos TS. Y esto lo puedo escribir nuevamente. No estoy alterando nada. G1 está aquí. Y aquí sería E a la menos TS por G1. Entonces, la transformada Z de G1 la voy a denotar G1 de Z. Menos la transformada Z de E a la menos TS G1 de S. Pero existe una relación que es Z igual a E a la TS. Entonces, yo tengo E a la menos TS. Yo tengo E a la menos TS. Y esta E a la menos TS se puede escribir como Z a la menos 1. Z a la menos 1. Por lo tanto, este E a la menos TS sale del operador y es Z a la menos 1 por G1 de Z. Factorizo nuevamente. Y esto quedaría como 1 menos Z a la menos 1 por G1 de Z. Donde G1 de Z es la transformada Z de la función original más o por ese polo que me estaba proporcionando el retenedor de orden 0. Entonces, para mí G de Z entre Z o G1, perdón, G de S entre S o G1 de S sería esto. Por eso fue posible que yo pudiera haber sacado el 1 menos C a la menos TS directamente como 1 menos Z a la menos 1. Y me evito todos estos pasos que están aquí. Esa es la explicación por la cual escribí 1 menos Z a la menos 1. Pero en general tienen razón. No es posible para todas las funciones, salvo para este caso particular donde lo multiplicas por el retenedor de orden 0. ¿Sí? Ok, profesor. Gracias. No, no de qué. Entonces, ahora mi problema es cómo determinar esta expresión. ¿Cómo determinar esa expresión? Ese es el problema. ¿Cómo determino esto? Entonces, ¿qué sucederá, señores? ¿Cómo podemos determinar la transformada Z de esto? ¿Cómo puedo determinar la transformada Z de esto? Pues por fracciones parciales, ¿no? No hay otra. Esto sería A sobre S más B sobre S más 1. ¿Cuánto vale A? ¿Y cuánto vale B? ¿Cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría A? Prof, ¿Sí? quiero, o sea, si en la línea hasta arriba, o sea, antes la quinta línea
O sea, abajo es la quinta línea. Ajá, ahí. Si hubiera tenido algún factor que dependiese de S en 1 sobre S más 1, entonces no hubiera podido hacer la resolución así como usted la hizo, ¿no? Siempre que tengas un retenedor de orden 0, no importa lo que sea la función, siempre pasa esta S aquí. Pero siempre que sea el retenedor de orden 0, únicamente aplica en ese caso. Si no tienes retenedor de orden 0, no vas a poder hacer este procedimiento. Entonces, lo que decía Diego hace rato es cierto. No va a ser posible. Cierto, es falso lo que se hizo. Únicamente aplica cuando tú estás multiplicando por el retenedor de orden 0. Una duda, ¿por fin sí están grabando la clase o no? No supe quién Naomi comentó. A Naomi, perfecto, bien. ¿Hasta aquí dudas? No. Ok, bueno, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? 1 y menos 1. A vale 1. El factor es S. Entonces cancelo la S y cuando S vale 0, me queda 1, efectivamente. Y B me queda menos 1, efectivamente menos 1. Por lo tanto, esto sería la transformada Z de 1 sobre S menos 1 sobre S más 1. Y de acuerdo a nuestras tablas, esto me quedaría como la transformada Z de 1 sobre S sería 1 entre 1 menos Z a la menos 1. O en potencias positivas Z entre Z menos 1. Y el segundo término me quedaría como transformada Z de 1 sobre S más 1. 1 donde esta T representa el periodo de muestreo. O en potencias positivas, esto sería Z entre Z menos E a la menos T. Pero esta es la solución de lo que estaba dentro de mis llaves. ¿Sí? De hecho, le voy a sacar el común denominador. Entonces, mi común denominador sería Z menos 1, Z menos E a la menos T. Y en el numerador me quedaría Z que multiplica no sé si están de acuerdo. Sí, se cancelan las zetas cuadradas. Se cancelan las zetas al cuadrado. Por lo tanto, G rho por G de Z es igual a 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de 1 sobre S más 1, que es lo que acabamos de calcular. Pero lo dejé en potencias positivas. Entonces, como lo dejé en potencias positivas, para que lo pueda cancelar, también lo voy a pasar a potencias positivas. Entonces, lo voy a pasar a potencias positivas para que yo pueda hacer las operaciones. ¿Sí? Y esto me quedaría en potencias positivas
z menos 1 entre z, que multiplica cancelando las zetas cuadradas. ¿Sí? ¿No? Cancelando las zetas cuadradas y factorizando. Finalmente, la solución, una z con la z del numerador se cancela, z menos 1 entre z menos 1 se cancela, y esto me quedaría esa sería la expresión final. Bien. No sé si está clara la metodología. Y ahora lo que nos haría falta es el polinomio característico. Bien. No sé si pedía un periodo de muestreo en particular o no pedía un periodo de muestreo en particular. Sí, punto 5. El periodo de muestreo en particular es punto 5. Entonces aquí yo tengo que hacer la evaluación cuando el periodo de muestreo vale punto 5. Entonces aquí tengo que hacer la evaluación cuando el periodo de muestreo valga 0.5. No sé si hay dudas hasta aquí. ¿Cómo ven? Si nosotros evaluamos, ya podemos encontrar esa función evaluada en ese instante de muestreo. Prof, ¿Sí? ¿de dónde salió el z menos 1 entre z en la penúltima línea? Ujú. ¿Esta? Sí, ese. Recuerda que lo que estás calculando es la transformada z del retenedor de orden 0 por la planta. Y esto era 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de la expresión 1 sobre s más 1. Esta expresión, esa expresión, esta, la estamos resolviendo aquí, ahí la estábamos resolviendo. Aquí la estábamos resolviendo, aquí. Entonces, toda esta operación fue para resolver la transformada z de 1 sobre ss más 1. Todo esto fue la solución de la transformada z de 1 sobre ss más 1. Pero me hacía falta posmultiplicarla por 1 menos z a la menos 1. Me hacía falta dibujar, me hacía falta esta expresión. Entonces, esta expresión está en potencias negativas y la operación que yo acabo de hacer está en, esta operación está en potencias negativas y la transformada z la dejé en potencias positivas. Entonces, para que yo pudiera visualizar qué elementos se van a cancelar, lo pasé a potencias positivas. Aquí está en este 1 menos z a la menos 1 es 1 menos 1 sobre z. Saco el común denominador de esta expresión. Si tú sacas el común denominador de esa expresión, te queda z y en el numerador z menos 1 por toda esta expresión. Entonces, lo que hice, pues básicamente agarré el 1, z menos 1 entre z, ¿sí? Que está aquí. Y la transformada z de 1 sobre ss más 1 es esto. Entonces esto lo puse acá.
Y así es como se llegó a esa solución. Porque recuerda que lo que estábamos resolviendo es esto. Esto es lo que estamos resolviendo. Vale. ¿Bien? Bien. Entonces, el problema original es esta. Este es el problema original con el periodo de muestreo de 0.5. Bueno, todas estas operaciones que yo hice aquí en esta anotación, lo podemos resolver con MATLAB. Entonces, en MATLAB, únicamente voy a agarrar y voy a definir los elementos que conforman mi función de transferencia de lazo abierto. Únicamente la de lazo abierto. Esta es mi función de transferencia en lazo abierto. Y mi periodo de muestreo está seleccionado como 0.5. Entonces escribo los parámetros, el numerador y el denominador de la función de transferencia en lazo abierto. Y esta sería mi función en el plano complejo S. Entonces, aquí defino un polinomio numerador en Z. Le voy a denotar NZ. Y con DZ voy a denotar el polinomio denominador en Z. Y hay una instrucción que se llama Convert to Discrete Model. ¿Sí? Entonces, voy a poner la ayuda. Esta sería la ayuda de MATLAB. Entonces dice, oye, te ayuda a convertir variables de estado, utilizando algún método en particular, a un modelo en variables de estado discreto. O también puedes utilizarlo para convertir una función de transferencia en el plano complejo S a una función de transferencia discreta. Lo que me tienes que indicar es el numerador y el denominador de esa función a la cual tú quieres convertir, el periodo de muestreo y el método de transformación. Entonces, en el método de transformación, ¿sí? Hay varios. Está el retenedor de orden 0, el retenedor de primer orden, el método de Tustin, ¿no? Otra aproximación de Tustin y el de mapeo polo 0. Entonces, tú puedes escribir cualquiera. Si tú no escribes el método, si no escribes el método por defecto, él considera que ese método es el retenedor de orden 0, ¿sí? O puedes escribir Z o H, como gustes. Eso es lo que dice la metodología. Aquí está el numerador, aquí está el denominador y aquí está mi periodo de muestreo. Bien, entonces para obtener la función de transferencia en Z, entonces yo lo que voy a escribir es una notación que identifique el numerador en Z, el denominador en Z, converts to discrete model, agarro la función que yo quiero convertir, escribo el periodo de muestreo, y si quiero o no, escribir el método, porque el método es el retenedor de orden 0. Entonces, por defecto, considera él el retenedor de orden 0. Entonces, ya al darle Enter, te va a calcular tanto el polinomio numerador y el polinomio denominador de tu transformada Z. Y esta, pues, debe ser esta expresión que nosotros tenemos. Esta sería la transformación cuando el periodo de muestreo vale 0.5. Es decir, si nosotros agarramos la expresión y aquí sustituimos 0.5, debemos de llegar a la misma expresión. Esas son las dos metodologías. Bien. ¿Dudas hasta aquí?
¿No? ¿Todo bien? Sí, pero todo bien, gracias. Profe, ¿es Sí. posible que nos pase qué aplicación es esa? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Es el Scientific Workplace. Ah, bueno, ¿nos puede pasar el archivo de esa cosa? El archivo Sí, o sea, para o, tener o el programa. No, el archivo para tener como el procedimiento, como notas más bonitas. Ah, sí, se las envío, claro que sí, cómo no, por supuesto, claro que sí. Este programa es un programa que yo tengo desde hace mucho tiempo, que ya me acostumbré a utilizarlo y me gusta mucho porque inclusive pues, es un editor de texto. En realidad es un editor de texto, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar y venir, copiar, evaluar numéricamente y ya te da los valores numéricos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que tiene este editor de texto, ¿no? Sí. Pero por supuesto, lo imprimo en PDF, se lo imprimo en PDF y se los mando. Ahí están. De hecho, Sí, todas las notas las hago aquí en este software. Ah, claro, se los envío, por supuesto. No vi que ver. Ok, perfecto. Bien. Va, hasta ahí, esto es lo que llegamos nosotros, ¿no? En las notas, no sustituye el valor de 0.5 hasta el final, pero es exactamente lo mismo. Esta sería la función de transferencia que acabamos de calcular. ¿Sí? Esta es la función de transferencia del retenedor de orden cero, por la planta. Y al haber hecho esta transformación, nos permitió algo bien interesante, que ya no voy a tener retenedores. Entonces, esta expresión se convirtió en un diagrama a bloques, en donde aquí yo tendría mi K, mi ganancia K. Aquí tendría yo toda esta expresión, que sería la nueva G de Z, nuestra señal de salida, nuestro set point, y este sería el nuevo diagrama. Y la ventaja que tiene ese nuevo diagrama es que ya no tengo los procesos de muestreo. Ya no tengo ese proceso de muestreo, pero todo está en un nuevo dominio, y ese nuevo dominio es el dominio complejo Z. Pero la principal ventaja es que ya no tengo muestreadores y que puedo aplicar las metodologías que yo vi previamente en control continuo para estas de control digital. Esa es la principal ventaja. Por ejemplo, de saber los polos, saber los ceros, y a un análisis de estabilidad y diseño de esquemas de control, pues es similar porque ya tengo yo un diagrama a bloques que me permite adecuar todo lo que yo había visto previamente a estas nuevas técnicas. Esa es la principal ventaja. Entonces, ¿quién es el polinomio característico? ¿Quién será el polinomio característico? Pues mi polinomio característico es 1 más la función de transferencia en lazo abierto. Este es mi polinomio característico. Y esa función de transferencia en lazo abierto la acabo de determinar. Por lo tanto, el polinomio característico de mi sistema, es 1 más K, que multiplica esa sería mi ecuación característica, y muchos les decimos polinomio característico,
aunque ecuación y polinomio son dos cosas diferentes, pero bueno, en general en el área de control es indistinto. Muchas veces utilizamos polinomio característico de ecuación característica para denotar esta expresión. Bien, entonces sacando el común denominador, esto sería ¿sí? Y este denominador, al pasarlo a 0, se queda igual con 0, y mi expresión se reduce a esto. Mi expresión final, no sé qué hice, puras fallas. Ah, ya sé qué hice. La expresión final se reduce a esto. Esa es la expresión final. ¿Sí, señores? Ese es el polinomio característico que yo obtengo después de hacer todas las reducciones. Y me preguntan que el sistema es estable o es inestable. Esa fue la pregunta inicial. Los valores que garantizan que ese sistema es estable. ¿Hasta dónde yo puedo modificar esa ganancia proporcional para garantizar la estabilidad de mi sistema? Esa fue la pregunta. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber si el sistema es estable o es inestable? ¿Cómo ven, señores? ¿Cómo puedo saber yo si el sistema es estable o es inestable? Haciendo lo de Ruth-Hurwitz. Ah, no, eso es para solo ese, ¿no? Ese, así es. Y para Z, pues hay un método que se llama el método de estabilidad de Yuri. Eso no lo hemos visto todavía. Pero lo que sí sé es que si tú tienes tu sistema, perdón. Si tú tienes tu sistema en el plano complejo Z, el sistema es estable si los polos están dentro de ese círculo unitario. ¿Sí? El sistema es estable si los polos están dentro de ese círculo unitario. Entonces, ¿qué tengo que visualizar? Tengo que visualizar que estos polos estén aquí adentro de ese círculo unitario, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis polos? Pues nada más tengo un polo. Y ese polo es 0.6065 menos 0.3935 K. Y que dependiendo del valor de K, ese polo puede cambiar de ubicación. Pero yo sé que es un solo polo, es un sistema de primer orden, es un polo únicamente. Entonces, como yo sé que es un polo, ese sistema forzosamente, ese polo forzosamente, ese sistemita forzosamente debe de estar aquí, sobre el eje real del círculo unitario. O sea, no hay más porque es un sistema de primer orden. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. ¿De quién depende? Del valor de K. Si K se modifica, si K, que es el control proporcional de mi sistema, si K se modifica, donde K es el control proporcional de mi sistema, control proporcional, si la ganancia proporcional de mi sistema cambia, pues, ¿qué va a suceder? Pues que está cambiando la ubicación del polo, ¿no? Y aquí lo estoy observando. De hecho, aquí estoy observando que cuando yo modifique el valor de K, entonces este polo cambia de ubicación. Pero yo debo de garantizar que debe estar dentro del círculo unitario. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para garantizar que ese sistema esté dentro del círculo unitario?
¿Cómo le puedo hacer? Si K lo voy modificando, pues corro el riesgo de que ese polo ande por aquí y pueda salirse del círculo unitario. Que sea menor a 1 y mayor a Pero- menos 1. Bien, así es. Entonces, este sistemita que tengo aquí, resulta que en valor absoluto debe ser menor que 1. ¿Por qué en valor absoluto? Porque puede escapar por 1 o puede escapar por menos 1. Entonces, este sistema tiene dos soluciones. La primera solución es que el valor positivo, bueno, que esta expresión, la que está dentro del valor absoluto, perdón, sea menor que 1. Y que este debe ser mayor a menos 1. Porque se puede escapar por aquí, por 1, o se puede escapar por menos 1. Entonces yo debo de garantizar que esa expresión deba estar aquí adentro, que viva ahí adentro. Y ahí va a vivir si solo si se cumple que el valor absoluto sea menor que 1 o que esa expresión sea menor que 1 y mayor que menos 1. Bien. Entonces ahora, pues tengo yo dos soluciones. Ahora yo tengo dos soluciones. La primera solución sería esta, o la primera ecuación, perdón, y la segunda ecuación sería esta. Esas serían las dos soluciones que yo tendría que dar para garantizar la estabilidad del sistema. Esto implicaría entonces, de la primera condición, implicaría entonces que K tiene que ser de la forma siguiente. Voy a copiar la ecuación. Entonces K lo paso del otro lado de igualdad y pasaría como positivo y el 1 lo paso, lo regreso y quedaría como menos 1. Entonces esto lo tengo que pasar y luego lo divido aquí lo divido. ¿Sí está bien, perdón? Sí. ¿Sí? Sí. Déjeme ver si no cometí algún error. Z menos 0 puntos está bien. Este lo paso del otro lado de la igualdad, ok. Y ahora eso debe ser menor que 1 y tienes dos soluciones. Bien. ¿Y la otra solución, perdón? Se me ha olvidado. ¿Cuál es la otra solución? Tengo dos soluciones, ¿no? Esta sería una solución. Y la otra solución sería que esta sería la segunda solución. Es la que está abajo, ¿no? Si esta es esta. ¿Quién lo quito y lo ordeno mejor, ¿no? Lo reordeno. Entonces tendría yo una solución. Sería primera solución. ¿Sí? Y la segunda solución. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la segunda solución? Lo voy a copiar, ¿no? Perdón, es esta.
me equivoqué. Entonces 0.60 es este. Y esta sería la segunda solución, ¿no? ¿Cuál sería la primera solución? Como que me perdí. Sí, esta. Cuando es menor que 1. Ah, ya. Y la segunda solución cuando es mayor que menos 1. Entonces, esto pasa del otro lado de la igualdad. Ese sería el rango de estabilidad. Entonces, finalmente el rango de estabilidad es que K sea menor a 4.08, pero mayor a menos 1. Ese es el rango de estabilidad. Bien. Bueno, entonces regreso aquí a mi MATLAB. ¿Sí? Aquí tengo mi programa de MATLAB. Y en programa de MATLAB yo ya había encontrado la planta en S, ¿no? Que fue, la planta fue igual a la función de transferencia del numerador, denominador. Esa fue mi planta, ¿no? En S. Bien. La puedo hacer en Z también. Entonces voy a utilizar la herramienta que se llama RLTool. Y voy a pedir el lugar de las raíces, la herramienta RLTool o SisoTool. Voy a pedir el lugar de las raíces de la planta. Entonces está un poquito tardado ya mi software. Aquí está. Ese es el RLTool. Ese es el lugar de las raíces. Y ese lugar de las raíces ahorita está en S. Ese es el lugar de las raíces en S. ¿Sí? Entonces, ese lugar de las raíces, el polo está aquí. Observen, aquí hay un pequeño tache. Esa es la ubicación del polo. La planta, habíamos visto, la planta estaba en 1 sobre C más 1. Entonces, por lo tanto, el polo de lazo abierto, noten que está en menos 1. Y este es el polo cuando ustedes están cerrando el lazo de control. Este es el polo de lazo cerrado. Y el comportamiento dinámico del polo en lazo cerrado lo podemos visualizar aquí. Dependiendo del valor de la ganancia que tú propongas en tu controlador, pues la respuesta del sistema va a cambiar. ¿Sí? Tu arquitectura, la arquitectura que estamos utilizando ahorita, a ver si me deja ver, aquí está la arquitectura. Entonces, G es la planta, H es la función de transferencia del sensor, C es la función de transferencia del controlador y F es un controlador que se llama feed forward. F vale 1, H vale 1
y únicamente tengo el valor de G. Y me interesa cambiar el valor del bloque, ¿no? El bloque C, que sería mi controlador. Esa es la arquitectura que estoy trabajando ahorita. Entonces, voy a cambiar las preferencias. Yo prefiero trabajar con cero polo ganancia. Ya me acostumbré a verlo de esa forma. Entonces, cero polo ganancia es la ganancia, el cero y el polo identificado de esta forma. Cuando es por constante de tiempo, te lo llevo a un formato donde tú tienes que especificar la constante de tiempo, ¿no? O con frecuencias naturales. Pero yo ya me acostumbré a trabajar con cero polo ganancias. Bien. Ahora vamos a utilizar en el lugar de las raíces, déjeme ver, porque esta versión no la he manejado mucho, ¿no? Para transformarlo al plano complejo Z. Entonces aquí, New Plot, déjeme ver. No, este no es. MyQuiz, valor singular. Mapeo, nuevo mapeo polo cero, no. Ando buscando donde lo transforma al plano complejo Z. Esta es la edición del compensador. Aquí es donde se diseña el compensador. Y el compensador ahorita tiene ganancia 1. Entonces, conforme van cambiando ustedes la ganancia, cambia la ubicación del polo de lazo cerrado, ¿no? Ahí cambió la ubicación del polo de lazo cerrado. Pero ahorita lo que me interesa es cambiarlo al plano complejo Z. ¿Dónde se cambiaba? No sé si alguien ha utilizado esta herramienta, el RLTool antes. ¿No? Déjame ver entonces dónde se cambia de la arquitectura. No quiero arquitectura. De resultados, tampoco quiero resultados, quiero la transformación al plano Z. Entonces, no es Root Locus Editor. No, Control System, tienen que ser aquí, no hay más. Esta es la edición de la arquitectura. Aquí está, miren, cambia sample time. ¿De la arquitectura será este? No lo sé. Aquí está, miren, este es. Entonces el periodo de muestreo era 0.5, ¿no? Y aquí te dice qué método de transformación vas a utilizar. Pues nosotros utilizamos el retenedor de orden 0, pero hay varios métodos de transformación. Está el de primer orden, el pulso invariante, el twisting, ¿no? Y el mapeo polo 0, twisting with pre-warping. Estos son los métodos que les pasé en una tablita para que ustedes concluyan su ejercicio. Entonces nosotros estamos, el ejercicio de la sesión pasada, nosotros estamos utilizando el retenedor de orden 0 y el periodo de muestra 3.5. Entonces le doy a aplicar, le doy OK. Y noten ustedes que ahora apareció un círculo unitario. ¿Sí? Ahí está el círculo unitario. No sé si lo alcanzan a visualizar, el círculo unitario. Ahí está el círculo unitario. Bien. Y aquí está la ganancia. Aquí está el polo de lazo cerrado. Este es el polo de lazo cerrado. Este es el polo de lazo abierto, que aproximadamente está en 0.6 y tantos, ¿no? Que es lo que nosotros ya habíamos calculado previamente en nuestro proceso. Lo dije aquí. Donde nosotros ya lo habíamos calculado previamente en nuestro proceso, ¿no? Aquí está, 0.6065. Es el polo. Entonces aquí está el polo en 0.6065, 0.6. Y el análisis de estabilidad nos indicaba, que la ganancia debe de ser menor a 4.08. Esto significa que si yo escribo aquí 4.08, el sistema será, ¿cómo será el sistema con 4.08? Crítico. Críticamente estable, ¿no? Entonces vamos aquí a nuestro sistema. 4.08 le faltó. No está sobre. No. Con 4.08 no llegó.
Algo andamos haciendo mal. Debe estar sobre el círculo unitario, ¿no? Creo que le faltó decimales. Es Sí, 4.0826, por ahí. 25. pero no creo, le hace falta mucho espacio, le hace falta todo esto hasta acá. Casi un poquito más todavía. Le faltó bastante. ¿Cómo está su compensador? Pues sí tienes razón. ¿Por qué no cambia el compensador? ¡Ay, qué tonto! 1. Debe ser C. Oh, debe ser C. ¿Cuánto habíamos quedado, perdón? 4.08, debe ser C. 4.08, C es el compensador, no F. F es el feed forward. Entonces 4.08, ahí está. 4.08. Y bueno, alguien comentaba que hacía falta 40.826. ¿No? Todavía le falta. Pero ya está sobre el círculo, casi sobre el círculo unitario. 4.83. Está con 4.083. Se inestabilizó. Entonces sí andaba por 4.0. Algo por ahí debe ser, ¿no? Bueno, ahí sí está la metodología. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Cómo se metió a la ventana para cambiar bueno, para cambiarlo al plano Z? El plano Z. Aquí donde decía arquitectura, dice cambiar a la conversión de tiempo de muestreo. Y aquí lo voy a regresar a continuo. Ya lo regresé a continuo. Aquí está el eje real negativo y el eje imaginario. Entonces aquí en la arquitectura, cambias el periodo de muestreo y seleccionas el periodo de muestreo de tu proceso. Y ya lo pasaste al plano complejo Z. Ok, gracias. Y por supuesto, para valores de K menores a 4.08, otra vez, me lo pasa directo, ok. Para valores de K menores a 0.8, por ejemplo 2, ¿qué va a suceder? Pues este sistema pues ya es estable, ¿no? Ya es estable. Entonces, para valores menores a 4.08, siempre va a estar dentro del círculo unitario y ese sistema va a ser estable. Y noten ustedes aquí los periodos de muestreo, miren. 0, 0.5. Este es el valor de la señal que captura en el instante 0.5. Luego el siguiente instante de muestreo será 1. Aquí está el valor de la señal en 1. 1.5, 2, y a partir de 2 segundos ya es completamente estable. Perdón. Entonces no importa que esté así de feo. ¿Mande? No importa que esté así de feo. Porque es el periodo de muestreo que nosotros seleccionamos. Sí, por eso, pero no importa. No importa, no, Okay. no. Porque esta es una discretización y depende del periodo de muestreo. Por supuesto, si vengo aquí y le pido que lo haga con otro periodo de muestreo más pequeño, por ejemplo, aquí está su respuesta. Evidentemente no podemos estar reduciendo el periodo de muestreo a nuestro antojo. ¿De qué va a depender? Pues de nuestro microcontrolador. Ese microcontrolador ya tiene un determinado tiempo de lectura y escritura. ¿Bien? Prof,
Todo Pero esto, hoy en día los microcontroladores han avanzado muchísimo. Hace 10, 15 años los microcontroladores era un problema trabajar con esos microcontroladores. No habían microcontroladores que bajaran periodos de muestreo de 1 milisegundo, ¿no? Inclusive las computadoras todavía eran 486 o menos, entonces hacer control discreto sí era un problema. Hoy en día los microcontroladores que se tienen alcanzan periodos de muestreo de milisegundos y algunos le andan pegando hasta microsegundos, ¿no? Entonces, pues reduces el periodo de muestreo de acuerdo a lo que el microcontrolador te puede ofrecer. ¿Sí? Ok, no sé si Sí, hay... gracias. ¿Todo bien, muchachos? Sí. Sí. Ok, bueno. ¿Quieren que hagamos un alto o seguimos con la última parte de la sesión de hoy? Pues sí, una pausa como de 15, ¿no? 10. Ok, 15 minutos está perfecto. Son 5:30 entonces. ¿Nos vemos 5:45? Va. Perfecto. Bien, muchachos. Cualquier cosa, pues me avisan, ¿sí? Sí, profe, yo tengo un comentario. No sé si Dime. nos pudiéramos ir a un breakout room. Claro que sí. Sí, de hecho también iba a comentar. Déjame ver.